Se da el nombre de enfermedad parasitaria o parasitosis a cualquier tipo de padecimiento causado por parásitos. Estos son organismos que viven a expensas de otro ser vivo, denominado huésped, el cual usualmente es necesario para que sobrevivan. Los parásitos presentan diversas formas y tamaños. Los hay microscópicos y también macroscópicos. Además, cuentan con diversas fases durante su crecimiento y con múltiples modalidades que los caracterizan. Asimismo, pueden establecer diferentes asociaciones con el organismo anfitrión, siendo principalmente comensales, cuando no causan daño, o patógenos, cuando provocan determinados síntomas y padecimientos. Uno de los protozoarios de mayor interés médico es la Entamoeba histolítica. Esta es un parásito anaerobio y es la única especie patógena para el hombre, de la clase Sarcodina. A lo largo de su desarrollo, presenta dos estados morfológicos: el quiste, que posee una estructura redonda u oval y cuenta con una cubierta gruesa que le ofrece protección. Su tamaño oscila entre los 10 y 20 micras, y el trofozoito, cuyo tamaño es muy variable, entre 10 y 60 micras. Presenta una forma alargada, redondeada u oval, con una membrana citoplasmática dividida en dos porciones: ectoplasma y endoplasma. Los quistes jóvenes tienen de 1 a 2 núcleos y los maduros poseen 4. Su reproducción es a través de la fisión binaria. La entamoeba histolítica es importante médicamente porque causa una enfermedad denominada amibiasis. La infección inicia cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados con los quistes maduros de la especie. Después, estos atraviesan el estómago, en donde son capaces de tolerar los jugos gástricos y llegan hasta el intestino delgado, en donde ocurre el desenquistamiento. De los quistes emergen los trofozoitos, que migran hacia el intestino grueso. Se dividen por fisión binaria y se adhieren a la mucosa intestinal, donde pueden vivir como comensales o patógenos. Cuando las condiciones son desfavorables, los trofozoitos se desprenden de la mucosa e inician el enquistamiento. El quiste maduro se elimina con las heces y puede ser ingerido por otro individuo, lo que completa el ciclo biológico y la transmisión de la entamoeba histolítica. Ahora bien, cuando los trofozoitos son patógenos, empiezan a atacar el moco intestinal, y es entonces cuando se produce la amibiasis. Esta, según su localización, puede ser intestinal, cuando solo invade el intestino grueso, o extraintestinal, cuando se disemina a otros órganos cercanos, principalmente el hígado. El diagnóstico clínico para la entamoeba histolítica consiste en una serie de exámenes por método directo, cuando se requieren detectar los trofozoitos en la fase diarreica, o en exámenes coproparasitológicos de concentración, cuando se buscan los quistes en las heces formadas. Además, para el caso de la amibiasis extraintestinal, se puede recurrir a un examen parasitológico de la sangre, con la finalidad de detectar los anticuerpos antimibianos que se liberan durante la enfermedad. También son efectivas del uso del ultrasonido, los rayos X y la tomografía. Es un protozoario flagelado que produce la tripanosomiasis americana o enfermedad de las Chagas, de mayor trascendencia en Latinoamérica. Requiere de un transmisor, el triatoma, como la chinche que fabrica sus nidos dentro de las viviendas, y es peridoméstico. Sus reservorios son el armadillo, el tlacuache, el tejón, el perro, las ratas y los roedores. Los estudios del parásito son: amastigote. Es esférico, de 2 a 3 micras de diámetro. Contiene un núcleo y kinetoplasto. Epimastigote. Mide de 20 a 25 micras, con núcleo, kinetoplasto, flagelo y membrana ondulante. Tripomastigote. Parecido al anterior, pero de mayor tamaño, midiendo de 25 a 27 micras. Su flagelo recorre externamente todo el cuerpo celular, adosado a la membrana ondulante. La forma infectante de esta enfermedad es mediante el tripomastigote. Cuando la chinche pica al hospedador infectado, succiona la sangre contaminada con los tripomastigotes, los cuales se transmiten cuando la chinche pica a un nuevo hospedador
y defeca en el piquete, permitiendo la entrada de estos. El diagnóstico depende de la enfermedad. Sin embargo, realizan estudios de sangre periférica por frotis y gota gruesa, homocultivo para tripanosomas, así como también el hexanocultivo. Distribución geográfica. El parásito tiene una distribución neotropical, desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. En Colombia, la distribución depende de la presencia de vectores, los cuales se encuentran en regiones con altitud menor a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es un protozoario platógeno flagelado de un solo hospedador y con una única forma de vida en su ciclo vital, el trofozoito, ya que no se conocen quistes. Esta presenta un tamaño de 10 a 20 micras de longitud y una morfología piriforme. Se produce por fisión binaria longitudinal, logrando alcanzar millones de individuos en poco tiempo. La Trichomonas vaginalis vive exclusivamente en el tracto urogenital de los seres humanos. En las mujeres puede encontrarse en la vagina y en la uretra, mientras que en los hombres puede hallarse en la uretra, la próstata y el epidídimo. La Trichomonas vaginalis necesita para su desarrollo óptimo un pH de 5.5, por lo que no es capaz de sobrevivir en una vagina sana, cuyo pH será de 4 a 4.5. Sin embargo, una vez que prospera la infección, el propio parásito cambia los niveles de pH del medio para favorecer su crecimiento. Desde este momento, los trofozoitos se dividirán incrementando su número. En el momento en el que se produzca un contacto sexual, los trofozoitos ingresarán hacia el otro huésped. Para el diagnóstico clínico de la Trichomona vaginalis, se ha de tomar una pequeña muestra de flujo sospechoso, colocándola en una gota de suero fisiológico sobre un portaobjetos y este cubre una delgada lámina de cristal. Se observa bajo el microscopio a un objetivo de 60. El Plasmodium es un nematozoario, es decir, un organismo unicelular y parásito de los glóbulos rojos de la sangre. Las especies patógenas del Plasmodium para el hombre son el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovalae y el Plasmodium malariae. La morfología del trofozoito consta de dos partes, el citoplasma y el núcleo. Los parásitos jóvenes tienen forma de anillo y los maduros formas ameboides. Los miembros del género Plasmodium son responsables de causar la malaria en los seres humanos. Plasmodium vivax y Plasmodium malariae causan el paludismo crónico. Plasmodium falciparum produce la forma más infecciosa de la malaria. En este tipo, las células infectadas se pegan y obstruyen los vasos sanguíneos de las partes vitales del cuerpo, como el cerebro. El parásito se transmite a los humanos a través de la picadura del mosquito Anopheles infectado. Después de la infección, los parásitos, llamados esporozoitos, viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma, llamada merozoitos. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos. Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos rojos, los cuales se rompen al cabo de 48 a 72 horas, infectando más glóbulos rojos. Los primeros síntomas se presentan por lo general de 10 a 4 semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso a los 8 o hasta un año después de esta. El diagnóstico clínico abarca diversos exámenes parasitológicos, como la técnica de gota gruesa. También se puede realizar un extendido sanguíneo y conteo sanguíneo completo para identificar si la anemia está presente. El examen coproparasitológico, que tiene como fin identificar a los diversos parásitos en las heces. El examen coprológico, que evalúa las características tanto microscópicas como macroscópicas de las heces. Y el parasitológico, que detecta la presencia de parásitos en múltiples muestras biológicas, como la orina, los tejidos, las secreciones, etc.
También se puede recurrir a los exámenes de sangre, ya que algunas, aunque no todas, son las infecciones parasitarias, pueden detectarse mediante estos. Hay dos tipos generales de análisis de sangre. El serológico, que se usa para buscar anticuerpos o antígenos de parásitos producidos cuando el cuerpo está infectado, y el sistema inmunológico trata de combatir al invasor, y el frotis de sangre, que se emplea para detectar parásitos que se hallan en la sangre. En ciertos casos se usan técnicas imagenológicas, como la radiografía, resonancia magnética o tomografía computarizada para detectar los daños que los parásitos provocan en los órganos. Las enfermedades parasitarias son sumamente frecuentes a nivel mundial, especialmente en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Esto se debe a diversos factores, los cuales pueden ser la contaminación fecal, del suelo o de las aguas, las condiciones ambientales aptas para la reproducción de ciertos parásitos o sus vectores, como la humedad en el suelo, el déficit de higiene, las malas costumbres alimenticias, entre otras. Habitar en lugares que carecen de agua potable, sistemas de drenaje, baños e instalaciones higiénicas libres de contaminación, el consumo de alimentos de mala calidad, sucios, regados con aguas negras y en mal estado. Las infecciones parasitarias causan enormes daños a toda la población y puede llegar a provocar hasta la muerte. Con el fin de evitar las enfermedades parasitarias, se proponen las siguientes acciones. Contar con los servicios básicos de agua, limpiar la vivienda, eliminar a cualquier objeto que pueda ser reservorio de parásitos y vectores. Lavar los alimentos y cocerlos correctamente, lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer, no caminar descalzo en los suelos sucios, favorecer la participación comunitaria, brindar información a través de trípticos, videos y charlas que adviertan a la sociedad sobre las consecuencias del parasitismo.